Miguel Ángel Rodríguez Mackey es un amigo nuestro, siempre acude a nuestro llamado, presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional, y es un reconocido docente universitario dedicado precisamente a los temas internacionales. Está con nosotros esta mañana, doctor Rodríguez Mackey. ¿Cómo le va? Buen día. Encantado de estar con ustedes, Alberto, Lucho. Muchas gracias. A lo largo de estos días hemos estado acá en la mesa comentando, ¿no?, el resultado de esto, y llegó a sentirse el domingo como una sensación de frustración, ¿no? Porque sí, tanto se había hablado acá, inclusive la presencia del presidente y todo lo demás, de que este acuerdo iba a tener resultados positivos. Sin embargo, el desaliento como que llegó de pronto, ¿no?, como una especie de ventarrón, y como el que menos dijo, bueno, esto fracasa. Aparentemente no fracasa, porque han insistido tanto Uribe como Santos ayer de que hay que persistir en la búsqueda de la paz. En su análisis... Ojo que ha sido observador directo, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey ya está. Sí, eso es lo que iba justamente a... Sí, está bien que lo recuerdes. Estuvo como observador el doctor Rodríguez Mackey en Colombia, por su experiencia, evidentemente, y por su línea objetiva. Pero, digo, en su perspectiva de análisis, ¿cuáles son los vientos a favor y los vientos en contra respecto a este tema? Sí, Alberto, creo que Colombia en estos momentos sigue viviendo, ya van 72 horas a mi juicio, sigue viviendo una etapa de incertidumbre política, incertidumbre sobre su destino, sobre su futuro. Y esto porque más allá del shock que hemos visto el domingo, traumático para el gobierno de Santos, que nunca tuvo un plan B, C, y eso no está bien, porque siempre hay que tener y auscultar posibilidades, escenarios, sobre todo cuando hay este tipo de consultas populares que hoy se han empoderado. Hemos visto como el Brexit en el Reino Unido también. O sea, la consulta popular se está en estos momentos empoderando de la acción política nacional de los estados. Entonces, incertidumbre porque más allá de que las dos partes, que es el gobierno y las FARC, dijeron el domingo que se iba a respetar el cese al fuego, al cese de las hostilidades. Hemos visto como el presidente Santos el día de ayer ha dicho de que hasta el día 31 de octubre se mantiene el cese, y el otro señor, el señor Timochenko, tuitea diciendo que y luego qué va a pasar. Esto realmente es preocupante. Va a haber una mesa de negociación primero en el propio ala del Estado, se va a ensanchar la mesa, va a haber un actor más que es evidentemente el expresidente Álvaro Uribe. Y se van a tejer acciones para que se sopese todo aquello en lo que para los que aplaudieron el no eran los puntos claves, álgidos, y a partir de allí recién comenzar a ver este relacionamiento con la FARC. Pero la FARC ya dijeron, y por eso insisto en incertidumbre, que el señor Álvaro Uribe no es un interlocutor válido y no lo quieren. Ya lo cuestionaron. Ya lo cuestionaron ayer mismo. Entonces, a altas horas, por supuesto. Entonces, nos encontramos con una disyuntiva, Alberto, Lucho, y es que cuando se vuelvan a sentar en una mesa, porque lo van a hacer, el punto más sensible de todos es al que has referido, es decir, el tema de la impunición, la impunibilidad, la impunidad. Y el no significa que no quieren borrón y cuenta nueva, que quieren que haya realmente un acto ejecutivo carcelario para los cabecillas. Estamos hablando del secretariado, algunos de ellos seguramente con más responsabilidad que otros, en la comisión de los delitos durante la guerra. Y esto evidentemente hay que recordarlo también. 2 veces durante los últimos 4 años y medio en La Habana, 2 veces se levantaron de la mesa los miembros de la FARC, porque consideraron que si había cárcel para los cabecillas, no hay negociación posible. Y por eso que el presidente Santos luego doblega en ese aspecto y crean
la tesis de la restricción de la libertad para quienes digan inmediatamente la verdad, de 5 a 8 años para quienes se opongan pero que al final digan la verdad, y hasta 20 años para aquellos que oculten todo. Esa fórmula no ha prosperado, y entonces esta es la gran disyuntiva con la que se va a encontrar el proceso. Y el segundo, con esto prometo acabar, es el hecho mismo del desarme. O sea, el día 26 de septiembre, cuando se firma el acuerdo final, definitivo e integral, se contaba hacia adelante, Alberto, 180 días para que las FARC inicien el proceso de desarme, entrega las armas a la ONU para fundirlas y hacer los 3 monumentos en Nueva York, en La Habana y en Colombia. Ese proceso en este momento se está suspendido, porque yo no veo a las FARC que lo hagan próximamente y se sienten en una mesa a negociar desarmados. No existe en la negociación que las partes lo hagan sin tener fortalezas. La fortaleza de la FARC, también tenemos que decirlo, lamentablemente no es como los negociadores normales y típicos en las relaciones internacionales o en la diplomacia. En la FARC son las armas, y no van a renunciar a las armas hasta que ellos vean que el acuerdo que se puede hacer, que hay que renegociar, etcétera, satisfaga los planteamientos de fondo que las FARC mantienen, por supuesto, en una actitud bastante recalcitrante. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, hay un tema que preocupa profundamente, y este está referido a que el 31 de octubre termina el alto al fuego, y uno de los líderes de las FARC ya ha ordenado a los miembros de esta guerrilla que se desplacen hacia lugares más seguros. ¿Podrían repetirse nuevamente las acciones armadas? Sí, pero por supuesto, o sea, mira, Lucho, qué bueno que lo digas. En los tiempos de Pastrana, cuando hubo el problema del Caguán, evidentemente se levantó todo cuando se detiene, se toma de rehén a un diputado y se lo mata. Inmediatamente se le asesina en un acto inesperado, y todo el proceso de negociación que había hecho Pastrana se vino al suelo. Entonces, ¿qué garantías tienen los colombianos de que eso no va a pasar en adelante? Creo que el presidente Santos, cuando dice que el alto el fuego termina el 31 de octubre, en realidad está entrando en un terreno de realismo político, eso es cierto, pero yo me hubiera quedado con la tesis del domingo. Es decir, mantenemos y reconfirmamos, reiteramos el cese al fuego y poder buscar fórmulas. Ahora que las FARC están inmovilizadas, porque esa ha sido la orden de Timoshenko, evidentemente menos pues van a doblegar con sus armas, porque el statu quo, la situación, el estado de hecho antes de la firma se va a mantener. No hay ningún otro paso, todo está congelado, todo está en un stand-by. Y entonces, como eso está así, lamentablemente, yo por eso hablo de la incertidumbre política. Colombia en 2 años o año y medio más va a haber elecciones. Alberto, el señor Álvaro Uribe, quieras o no, está empoderado y sus aspiraciones con él. En consecuencia, en este tramo de año y medio, con un presidente como Santos, que definitivamente, por más buena fe que le haya puesto a todo el proceso, está debilitado. El no es una respuesta política donde no hay legitimación al proceso. Yo no veo, permíteme decirlo, de aquí a un año y medio, un proceso en ciernes fortalecido donde hayan actores claros, sino más bien entrará en un tramo de politización desde el Estado, todo el proceso, y esperar que termine, que haya un nuevo presidente para poder allanar una negociación sustantiva. Como tomando en cuenta ese panorama que usted señala desde el punto de vista político, obviamente que tampoco resultaría beneficioso para el futuro democrático de Colombia que eventualmente, como piden algunos sectores, renuncie Santos. No, pero por supuesto. No, eso sería quebrar aún más
ya el debilitamiento del régimen, ¿no? Mira, Del actual gobierno. Pero permítame, la desmovilización, que son procesos que a lo largo de la historia del mundo, de los conflictos del mundo, he leído, son procesos que duran mucho tiempo. Desmovilizar 40.000 efectivos con armas, ¿no? De todo calibre, porque las FARC tenían una arma de todo calibre para enfrentar casi en igualdad de condiciones a un ejército colombiano. Armas de guerra, básicamente. De guerra, pero de todo calibre, digo, que tenían bazucas, Sí, tenían sí. incluso artillería, ¿no? Semiliviana y todo lo demás. Entonces, desmovilizar, ¿qué significa ahora? Después de este fracaso del sí, que no se va a producir la desmovilización. Alberto, tú que eres un periodista del mundo, que has viajado tanto, has visto tantos procesos, eres un Bueno, actor. vi la guerra Claro. la vi tan cerca, la guerra en Nicaragua. Por supuesto. Los sandinistas no se desmovilizaron tan fácilmente, ni los somocistas. Claro, o sea, evidentemente yo tampoco conozco ninguna desmovilización ipso facto, automática, eso no existe. Claro. Son procesos que se van haciendo conforme se van dando en el camino los acuerdos, exactamente, es una y otra. Entonces, eso no va a pasar. Lamentablemente, Colombia mantendrá un statu quo donde la alerta y la incertidumbre del alto el fuego en cualquier momento puede revertirse. ¿Es verdad que las FARC están debilitadas? Sí, están debilitadas. Pero también hay que decir que las FARC han mantenido un nivel de asociación con el narcotráfico que les ha permitido insumos para poder pervivir en el tiempo en los actos delincuenciales, etcétera, que han venido haciendo en el camino. Quiero traer el caso, la reflexión que has hecho sobre el presidente Santos. Mira, el domingo cuando estábamos allí justo escuchando al presidente que salió a hablar en cadena nacional, algunos también decían, sí, el presidente Santos seguro que va a querer renunciar, más o menos como David Cameron, que le pasó luego del resultado del referéndum en el Reino Unido. Y creo que lo que ha hecho el presidente Santos es confirmar lo que debe ser un estadista, un jefe de Estado, mantener la ecuanimidad, el equilibrio, la gobernanza intraestatal, el orden público. Eso es lo que tiene que hacer. Pero con todo eso, en el realismo político, nadie puede evitar decir que es un presidente en estos momentos con buena fe, pero debilitado. Ahora, evidentemente se va a volver a la mesa de negociaciones. No sabemos si con Álvaro Uribe o sin él, pero también esto significa que podría haber una reanudación de las hostilidades a partir del 31 de diciembre y las FARC, por cierto, van a querer presionar. Bueno, aspiremos que no. Cuando las fechas son como en el derecho, los tiempos, Lucho, producen consecuencias. Y evidentemente después del 31 hay lo que se llama pues un libre albedrío, no sabemos qué va a suceder, todo está digamos endeble porque los instrumentos firmados el 24 de agosto en La Habana, que fue el fin de las hostilidades y la negociación, el 26 de septiembre en Cartagena de Indias, que fue el acuerdo político en presencia de todos los líderes del mundo, todo eso por el plebiscito ha quedado subordinado y en una calidad evidentemente de no cumplimiento. Por tanto, prosperaría evidentemente cualquier situación que en el camino a los alzados no les guste, no les apetezca y comiencen con alguna acción armada que nadie quiere para Colombia, pero es la realidad, es el realismo político. Los alzados quieren entrar a la vida política. El país le ha dicho, la mitad del país le ha dicho que está bien, van a hacerlo, pero no de esa manera. No con cheque en blanco para llegar al Congreso, con 10 escaños sin haber pasado por un proceso electoral, como lo han hecho otros movimientos que se han incorporado a la vida civil. Es con impunidad. Entregar ahora a los niños y adolescentes que todavía mantienen en sus bases y aún habiéndose firmado un acuerdo. O sea, hay una serie de situaciones
que la FARC va a tener que meditar, van a tener que sopesar. ¿Cree usted que den un paso atrás en eso? Si tiene que prosperar negociaciones, van a tener que hacerlo. Pero yo no creo que esos pasos atrás vayan a ser del todo sustantivos. Ellos van a hacerlo, pero seguramente van a pedir cosas a cambio, porque es así. Recuerden que se ha firmado un acuerdo, hay un pacto, entonces ellos van a querer que cogerse del acuerdo para decir, nosotros hemos cumplido. Y ahora ustedes, como consecuencia del tablero y la dinámica social colombiana, están decidiendo otro escenario. Entonces vamos a volver a conversar seguramente, pero ¿qué? ¿Iniciar una nueva negociación como pretende Uribe? ¿Renegociar, como dice Santos, aquellos puntos álgidos, que es el tema de la impunidad, el tema de los partidos políticos y el tema del desarme? Eso todavía no se sabe porque no ha habido el encuentro entre los dos actores, las dos partes. Todavía solamente está en la etapa de ensanchamiento del lado del Ejecutivo, del Estado colombiano, que está haciendo en estos momentos el presidente. Borrar el acuerdo de un manazo no tiene sentido. Renegociar creo que es la palabra y la estrategia adecuada, ¿no? Porque eso es inclusive, ¿no es cierto? Porque inclusive el propio Uribe ayer cuando conversó y dio a entender, dijo revisar, ¿no? O sea, revisar algunos conceptos que en opinión del sector que ha rechazado este acuerdo de paz, sería prácticamente legalizar la impunidad. Claro. Entonces, ese sería el punto. Entonces, renegociar es lo más viable. Pero exactamente, yo coincido contigo. Si ya hay cosas avanzadas, por ejemplo, en el tema de tierras, han habido avances importantes en el tema agrícola. Incluso aceptan las FARC, los líderes tenían tierra, ¿no? En cantidades. Claro. Entonces, estas tierras se van a distribuir equitativamente entre los sectores pobres. Así es. Porque Colombia ha llegado tarde a este proceso de los latifundios que han perdido por tiempo y que evidentemente crearon diferencias. Pero mira, ¿dónde está el otro punto? Y este es jurídico, el punto de la visión que lleva el expresidente Álvaro Uribe a la mesa. Él dice que el acuerdo no debe ser considerado como un tratado. Y los tratados pues son instrumentos internacionales. Y si dice eso, lo que está diciendo en el fondo, Alberto, es que los que firman tratados son los sujetos del derecho internacional. O sea, los estados, las organizaciones internacionales, los movimientos de liberación nacional y los grupos beligerantes, que tienen reconocimiento internacional, que tienen derechos y deberes, que tienen facultades y prerrogativas y actos vinculantes. Todo eso, si el expresidente Álvaro Uribe dice que eso sí es un tratado y que lo que se firma con la FARC no lo es, entonces lo que está diciendo en el fondo es que continúa la tesis de que son grupos terroristas. Esto no se ha dicho, pero es el trascendido de lo que acaba de decir ayer el presidente Uribe, con lo cual evidentemente el proceso se vuelve mucho más complejo y difícil para buscar una solución al problema de fondo. Si las FARC son grupos terroristas, en consecuencia, el tema de la impunidad, que es lo que la mitad de los colombianos no desea, evidentemente significará esto que decíamos al comienzo, un tema sensible que puede llevar a que los alzados pateen el tablero y se retrotraiga el asunto a la cuestión anterior, y será como el caso Pastrana, como el caso del expresidente Uribe en su comienzo, y otro más frustrado en los 52 años de la historia de Colombia. Claro, el presidente Álvaro Uribe ha manifestado pues y se inclina por soluciones jurídicas y económicas sin impunidad, es claro en su apreciación. Y aquí evidentemente las FARC han tomado muy claro este tema, por cuanto, como le comuniqué y le dije al comienzo, los líderes guerrilleros ya han dispuesto la movilización de las guerrillas hacia zonas seguras. Esto de desplazarlos a zonas seguras está diciendo claramente zonas de posible combate.
Sí, pero además le está diciendo el mensaje, cuidado que nosotros estamos listos. Para que si ustedes nos quieren latigar, ¿no es cierto?, por sus cuestiones políticas, que no son las de ustedes, nosotros estamos listos para que tengamos una respuesta como nos corresponde. La respuesta de la FARC no es el discurso, no es el libro, sino, como ya sabemos, son las bombas, son Así los es. atentados, Ahora, son los asesinatos y la toma de rehenes. nos advierten que estamos ya corriendo con el tiempo. Una última pregunta de mi parte. Cuando un ser muere, un ser humano me refiero, ¿no? O se va al infierno, según nuestra creencia, o se va al cielo o se queda en el limbo. ¿Los colombianos están en el limbo? Sin duda alguna. Perdóname, hay que decirlo. Colombia está en el limbo del derecho, de la política, es lo que yo denomino la incertidumbre política que lamentablemente le está pasando en estos al pueblo colombiano. Eso es lo que impera en estos momentos allá. Muy bien. Nuestro agradecimiento al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, y además ha estado en calidad de observador en este proceso de consulta al pueblo colombiano, y es por eso que tiene las ideas claras y frescas que nos ha transmitido en este momento, lo cual agradecemos. Y lo vamos a invitar para que nos hable del futuro de los Estados Unidos, en caso de que gane. Interesante tema. 7